Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Hoy en Indie Rock tenemos la oportunidad de entrevistar a un mito de la canción de autor, a un extremeño que siempre ha estado en el lado del compromiso político o social, a un ser musical repleto de sensibilidad y talento. Desde Cabañas del Castillo, muy cerca de su Berzocana natal, tenemos el placer de charlar con Luis Pastor. Que inauguramos ayer con alfombras de barro y tapices de papel. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Prueba evidente de que la música de autor sigue estando completamente vigente es que hemos tardado, iba a decir semanas, pero realmente han sido meses hasta conseguir contactar contigo, porque cuando no te estaban dando la medalla de las Bellas Artes, estabas dando conciertos por Andalucía, luego coincidiendo con el 25 de abril en Portugal, has estado recientemente también en las Islas Canarias, en fin, que es muy complicado contactar contigo. Podemos decir, ante la sempiterna pregunta referida a los cantautores, que no estaba muerto, que estaba de parranda, ¿no? Adiós, gracias, todavía trabajamos, ¿no? Sí, también supongo que es el tener que viajar desde donde vivo ahora, aquí en Extremadura, pues y constantemente a Madrid, ¿no? Eso también no nos ha dado tiempo de ponernos de acuerdo, pero bueno, aquí estamos para... Nunca es tarde si la dicha es buena. Luis, tu biografía la has contado muchas veces en entrevistas, la has recitado en estrofa, con esa facilidad primero tan grande que tienes de hacer ese tipo de estrofas, de hacer ese tipo de planteamientos rítmicos, ¿no? Porque eres una persona tremendamente rítmica. Ahora mismo, antes de empezar la entrevista, estabas llevando el compás, ¿no? Yo creo que eres una persona tremendamente musical y tremendamente rítmica, y eso también lo llevas a la poesía, ¿no? La has dejado en canciones tan hermosas como Soy, ¿no? Que es una de las canciones más bonitas que hablan de tu infancia, ¿no? Navalmoral de la Mata, Berzocana primero, fundamentalmente, Orcasitas, Valleca. Hay mucha gente que no le gusta mirar al pasado, pero a ti sí te gusta mirar al pasado y recordar, ¿no? Aunque el recuerdo muchas veces es tramposo, ¿no? Y puede pintar lo bonito de más bonito o lo feo de más feo, ¿no? Pero sí que te gusta mirar al pasado, Luis. Yo creo que es una necesidad a medida que te haces mayor, ¿no? El viajar al país de tu memoria, de tus recuerdos, de la gente que ya no está y que de pronto son una presencia constante en tu vida, aunque no estén, ¿no? Como referentes, como otra forma de vida. Yo miro mi pasado siempre desde la ternura y casi siempre lo pinto más bonito de lo que debió ser, yo creo, porque eran tiempos duros de vida, pero claro, aquel que sigue siendo un niño, que es lo que yo siento que sigo siendo, tiene esa mirada no trágica sobre lo que pasó y sobre lo que vivimos, ¿no? Es decir, y que al final, si uno no es egoísta y mira más allá del yo personal, hay tantas vidas más duras, más sacrificadas, hoy día, hoy mismo, de niños en el mundo que nunca van a tener la oportunidad que yo tuve, por muy dura que hubiese sido mi vida, ¿no? Que yo creo que
que sería egoísta hurgar en esa memoria del pasado siempre desde el rencor o desde el odio o desde el mal recuerdo, ¿no? Además de que lo que tú decías, ¿no? La mirada de un niño siempre va a ser más pura, ¿no? Totalmente, totalmente. Y también la patria de uno sí que acaba siendo muchas veces la niñez, ¿no? Uno vuelve ahí, ¿no? Yo creo que sí, o sea que fíjate que además esa vuelta no es solo desde la propia memoria y desde lo que he escrito, sino que ahora mismo es un hecho real. Estamos en Cabañas de Castillo. Eso es, en tu casa. Estamos en Las Villuercas, estamos a un cuarto de hora de Berzocana, estamos en el territorio de mi infancia, ¿no? Y en estos 7 meses que llevo viviendo aquí, siento que no me podía haber sucedido algo mejor que haber dado este paso, ¿no? Primero porque yo tengo la sensación, no la sensación, tengo la realidad de mi edad, que son 72 años, y el pensamiento de que me quedan unos años de vida. No sé cuántos, pero unos, ya estamos en la última hora de mi reloj. Y Madrid para mí, no tengo nada contra Madrid, todo lo contrario, mi barrio Vallecas me ha hecho ser la persona que soy, mi vida allí con mis hijos, mi familia, con Lourdes, con todo, está bien, pero yo sentía en estos 2 últimos años que el tiempo vuela y que yo no lo disfruto. Entonces yo he venido a parar el tiempo y he venido a disfrutar de cada segundo, de cada atardecer, de cada momento, de cada amanecer, de cada cosa que como, que vuelvo a sentir que es otro sabor, que sigue aquí, pero que en la ciudad se ha perdido, de otra manera de relacionarnos humanamente. Y por más gente que millones que somos en Madrid, yo me siento más solo en Madrid que estando solo aquí en esta casita de Cabañas del Castillo, donde hay 18 personas, si es que las hay, y donde si no quiero no veo a nadie en todo el día, ¿no? Pero a lo que me refería de otro de los factores, que es la relación humana, que también la ciudad se ha perdido, vivimos en colmenas, vivimos encerrados, vecinos que como muchos se saludan buenos días en el ascensor, pero que no saben ni quiénes son, ni qué les pasa, ni qué sienten. Y sin embargo aquí vas por la calle de cualquier pueblo, de cualquiera, de aquí de Las Villuercas, sea desde Guadalupe para acá, Cañamero, Berzocana, de Leitosa, cualquiera, y hablas con las personas, aunque no te conozcan, aunque tú no las conozcas, tú hablas. Y es otra manera también de recuperar desde la memoria y desde la propia realidad, pues algo que yo creo que es fundamental para la vida, ¿no? que es el contacto humano no impuesto, sino desde la pausa y desde la calma que te da este territorio, ¿no? Madrid, para vivir, te exige un sacrificio, más de un sacrificio, pero sobre todo el sacrificio de tu tiempo. Tu tiempo es para conseguir dinero, para pagar la casa cara, para ir a tu trabajo y tirarte 1 hora en el coche y otra hora de vuelta. Aquí no, aquí hay tiempo para ti, cosa que también la ciudad te ha hecho perder, ¿no? En mi caso no, porque yo he tenido la suerte de no tener horario desde los 20 años y voy a contracorriente de las masas, entonces ni voy en atascos por lo general y tengo tiempo para mí, tengo tiempo para leerme, para pensarme, para sentirme, pero aquí he ganado, ¿no? He ganado en mirada, he ganado en alegría, he ganado en color, he ganado en un sentimiento de ser naturaleza, ¿no? Y de ser un ser vivo más de los seres que habitan este trozo de planeta que se llama La Villuerca. Es curioso. Yo creo que también la vida en la gran ciudad olvida un poco lo que es la cultura popular, la cultura de la gente que hablaba de manera reposada, esa cultura que seguramente vosotros, la gente de tu generación, la vivió de tus ancestros, de tus padres, de tus abuelos, donde la gente a lo mejor no tenían estudios, pero eso no quiere decir que fueran incultos, ¿no? Sino que tenían
otro tipo de sabiduría, ¿no? Y esa sabiduría sí se reencuentra otra vez aquí, ¿no? Sí, ¿no? Y se transmite, quiero decir que yo tengo un hermano, el más pequeño, que se vino a vivir a Berzocana con 22 años y ha hecho ahí su vida y ha aprendido. Y aprendió de mi padre, que se jubiló y vivió 20 años ahí también. Y controla todo el tema del huerto, del campo, sí, de la naturaleza, aunque trabaje en el hospital, ¿no? Pero quiero decir sí, que ese reencuentro sigue siendo factible, aunque no hayas nacido y vivido tu infancia en un pueblo, en una aldea, gente que de la noche a la mañana se cansa de Madrid y se viene y retoma aquí otra forma de vida, ¿no? Un amigo ahí en Los Ibores, Miguel Ángel, que es un viajero también de los países estos del este, pero que cuelga todos los días en internet, que se ha venido hace un año, era un ejecutivo y con 500 olivos de su padre se ha creado una marca de aceite que se llama Extraperlu. Y de pronto dices, se puede volver a ese reencuentro, ¿no? Y yo pienso que la vida les va a obligar, luego los años, en este siglo más adelante, les va a obligar a muchas personas a volver al origen, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de tu biografía, pero no quisiera entrar en los lugares comunes de donde siempre te hablan, ¿no? Aunque bueno, es inevitable, ¿no? Tú desde siempre te has considerado un ser musical, ¿no? A la vista estaba lo que estaba diciendo antes, yo creo que eres una persona que eres una nota musical andante casi, ¿no? Tú decías, ¿no? A veces hablando de tu infancia, que no había una sola calle de Berzocana que no te hubiera escuchado cantar, o incluso de Vallecas, ¿no? Que no te hubiera escuchado cantar, ¿no? Como Joselito, ¿no? Al principio, ¿no? Esa voz atimbrada. Yo puedo entenderlo, eso. Lo que me resulta, fíjate, más complejo de entender de tu biografía es como cuando vas a Madrid, a un barrio de esta radio, ¿no? A una zona que se está formando, ¿no? Como tendría que ser. ¿Cómo llegas a la cultura más mayor, a la poesía? Si me permites, tendría que ser un ambiente en el que no era lo más primordial la cultura, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo llegas tú ahí? Desde este ambiente pueblero, ¿no? Llegas allí, ¿y cómo llegas ahí? Sí, no por rollo familiar ni por la casa, que no hay libros casi en mi casa. Mi hermano el mayor se apunta al círculo de lectores, como mucho, ¿no? Yo creo que tiene todo que ver, es decir, hay un crecimiento de un ser que se está formando en su adolescencia y que igual se puede formar como los árboles y crecer torcido y crecer inclinado para un lado que no te corresponde. Hay unos poemas, hay unos versos en mis memorias que cuentan muy bien eso, que yo no soy capaz de acordarme, pero que es como coser muchos retales para crear un tapiz, ¿no? Un tapiz cosido por muchas manos. Yo creo que el mayor ejemplo de eso son los maestros con vocación, que son capaces en sus escuelas de hacer que un niño sea capaz de brotar y crecer desde su creatividad, desde algo que está dentro de él, pero que es el maestro el que le ayuda desde ese conocimiento a sacar eso que tiene dentro. Y si no hubiera dado con ese maestro, a lo mejor no se hubiera dedicado a ser escritor o no se hubiera dedicado a otras cosas. En el barrio de la calle, que es mi escuela, porque Vallecas era... fui hasta los 14 años a una mierda de colegio en 2 pisos de un señor privado, fascista, que nos pegaba, y si protestabas todavía tu padre te pegaba en casa. Bueno, pero allí no aprendí nada, o sea, allí aprendí, sí, supongo que a escribir un poco mejor la letra o a memorizar la provincia de Lérida, que es lo único que me acuerdo, en segundo de bachiller, y yo suspendía geografía y me tuvo de rodillas 2 horas, y nunca se me ha olvidado la provincia de Lérida, que tiene en el Pirineo 2 comarcas importantes, el Valle de Arán con su centro en Viella, la Cerdaña con Seu de Urgel y Pallarés con Sor. Bueno, pues mira, te quedó eso. Entonces, la Universidad de la Calle, que es donde yo estudié, ¿no? Me hizo, sobre todo desde el motor o la gasolina de ese motor, que era mi ser musical con el cual yo había nacido, me hacía moverme por sitios que me acercaron pues,
en el barrio a los curas obreros. Los curas obreros vivían en pisos, trabajaban en fábricas, eran como nosotros. Y nos ayudaban a crecer como personas. Intentaban ayudar a todos los jóvenes del barrio, ¿no? Y aquellos que tuvimos la suerte, en mi caso, de acercarme sobre todo por el lado más musical, porque yo cantaba en una misa que hacíamos antes de existir el barracón militar, que se convirtió en iglesia, era un sótano de un piso. Recuerdo con 13 años estar cantando ahí como brotes de olivos en torno a tu mesa. En torno a esos curas y en torno a jóvenes que estudiaban para curas obreros y que vivían también en pisos, un grupo entero de Zamora, de 5 o 6, donde uno de ellos tocaba la guitarra, Fabriciano Prieto. En torno a ellos pues, hubo un grupo de jóvenes de mi edad, pues seríamos en ese pequeño núcleo, seríamos 6 o 7, entre chicos y chicas, que de alguna manera empezamos a sentir que merecía la pena cuando salías de tu trabajo. Yo llegaba a mi casa a las 3, después de las 3, que salía a las 3 de trabajar, pues por las tardes, en lugar de estar solo por la calle y jugando, pues de pronto descubrimos la lectura o la necesidad de leer para tener conocimiento, capacidad de lenguaje, y sin darnos cuenta fuimos creciendo y fuimos madurando y fuimos entrando en un tipo de cultura que tenía que ver en aquel momento con culturas clandestinas, prohibidas, con una izquierda que en este país estaba desaparecida y en silencio y que no se podía contar nada, y desde gente, obreros concienciados que venían a darnos charlas, a un grupito de 8 o 10, desde entre semana viniendo en metro, pagándose ellos el transporte. De pronto un día a la semana teníamos una charla de la República, de la Guerra Civil, de lo que había pasado en este país, que nadie nos contaba ni en la familia, ni en la escuela, ni en la calle. Y ahí se va creando de alguna manera, pues, en mi caso personal, por el hecho de cantar y de aprender nuevas canciones que no tenían que ver con lo que yo había mamado en toda mi historia, mi corta historia de niño y de adolescente, donde lo que oía por la radio, la copla, la canción flamenca, el tango, el bolero, la ranchera, pero de pronto había una canción que tenía que ver con un movimiento que existía en todo el mundo a nivel popular y que se llamó canción popular, canción política, canción de protesta, y que lo había en Estados Unidos y en América Latina, y lo había en Portugal, y lo había también ya en España, donde estaba Raimón y donde estaba Paco Ibáñez, desde el exilio. Y ahí, como es eso, vas juntando en un puzzle cositas de aquí y de allá y que conforman una idea, y de esa idea un pensamiento, y de ese pensamiento un conocimiento. Es decir, yo no sabía escribir, yo empecé musicando a los poetas, pero es verdad que de leer a los poetas he encontrado mi expresión, he sabido contar historias personales en canciones, en versos, en melodías, ¿no? Pero yo llego ahí por la suerte, supongo, de haber llegado a ese barrio y de vivir en ese barrio. Si de pronto... Y de la importancia que ahí tenían esos curas obreros, ¿no? Que también era no solamente te llegaban en muchos casos la cultura, sino también una conciencia social, ¿no? Totalmente. Que era una conciencia social que estaba lejos de esa otra iglesia de Boato, claro, y de Pompa, claro, que hablábamos, pero estos sí que tenían un pensamiento cristiano, que el cristianismo, claro, está mucho más cerca de la izquierda, sí, que lo que hay una iglesia que se siente culpable al acabar la Segunda Guerra Mundial y da un giro, el Concilio Vaticano II, y se emprende una labor de un cristianismo más cercano, más humano, más de verdad, más de sacrificio, más de ayudar a los pobres, más de vivir en pobreza. ¿Y ellos te ponen la guitarra, ellos te ponen el verso? O, quiero decir, no. No, la guitarra me la pongo yo. Pero pones tú. ¿Pero quién te enseña? Yo me compro mi primera guitarra porque a mí me han echado los Reyes una bandurria con 13 años. En el colegio ese cabrón de don Antonio había llegado un profesor nuevo que hizo una rondalla y yo, bueno, hice 2 o 3 coplas, no sé qué, no tocaba mucho, pero me regalaron los Reyes una rondalla y a los 15 años la vendí a ese profesor además.
Se la vendí con 500 pesetas que me dio y 100 pesetas que ahorré, me compré una guitarra en la calle Atocha. Y bueno, pues yo con aquel instrumento, es verdad que tuve la suerte de que había un seminarista que tocaba la guitarra. Los compases. Que sabía música. Pero bueno, él me enseñó, yo nunca he trabajado sabiendo las claves de ese lenguaje musical. Lo mío siempre fue intuición. Y hay una manera de aprender sencilla la guitarra que es por acordes en triadas, tónica dominante y subdominantes, un acorde mayor, un sostenido y otro, que con el tiempo se me ha olvidado, pero yo lo aprendí aquello muy bien, y con 3 acordes se hace una canción. Entonces fue muy fácil, coger un poco de ritmo en esta mano, pum, 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 y un día en esos poetas, en esos libros que había ya en mi casa y que yo compraba clandestinamente, de una colección de Argentina sobre todo, donde estaba Alberti, donde estaba León Felipe, los poetas prohibidos, Miguel Hernández y Lorca. Pues un día cogí la guitarrita y salió una canción de una letrita, ¿no? Y claro, ahí se me abrió un mundo, porque lo que hacía ya era dedicarme a leer buscando canciones. O sea, cosas que me contaran, cosas que yo sintiera que las podía hacer mías, ¿no? O que tuvieran que ver con lo que estaba pasando en este país de dictadura y de represión y de pobreza y de barrios que luchaban por salir del barro con dignidad y cooperativismo y un rollo solidario. Ahí también, Luis, organizasteis algunos viajes, entre ellos algunos a Francia, que me consta que viste también a Paco Ibáñez allí. Sí. Lo conociste, que me llama la atención porque Paco Ibáñez en esa época, no sé qué edad tendrías tú, pero a lo mejor él tendría 30 y pocos años, claro. Y estaba en el Olimpia dando aquellos conciertos y me sorprende la capacidad, primero que él, siendo tan joven, tuviera esa proyección allí, también musicando poeta, y la capacidad de atracción que tuvo sobre tantos cantautores, ¿no? En aquella época, ¿no? Es que fue él, con Raimón fue el primero, y Paco fue el que marcó. Bueno, si tú escuchas mi primer disco, tanto el que me prohibieron, que sacaron 5 canciones, como el que volví a grabar luego, Fidelidad, las influencias son de Paco Ibáñez, tanto en los giros de medios tonos, porque Paco Ibáñez no está lejos del folclore español, está muy cerca. Sus composiciones, sus aciertos musicales, que ha sabido musicar a todos los poetas del presente y del pasado. Y del pasado, ¿no? Del siglo de oro también. Y de recuperar a poetas que estaban ahí, que nunca más nadie hubiera hablado de ellos, ¿no? Pues yo creo que Paco es un referente desde el primer momento del que aprender. Como eran referentes para mí Daniel Biglietti, que cantaba, o Atahualpa Yupanqui, que cantaba Abuelo, ¿dónde está Dios? Y yo lo cantaba en la iglesia. Un día pregunté yo, Abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y la cabeza bajó. Y también era un referente, es que quiero hablar de él porque es como una figura que está un poco olvidada, ¿no? Y dentro de Extremadura, que es Pablo Guerrero, ¿no? Que era también una persona que en aquel momento también era un referente, y bueno, tú siempre sigues cantando en Mi Libertad, ¿no? Mi Libertad, letra suya, o Evoé, que es entera música, letra suya. ¿no? Y que yo creo que también es necesario reivindicarlo, ¿no? Yo hablo siempre de Pablo en mis conciertos. Y no solo hablo, sino que digo que Pablo es el mejor poeta de todos los que nos dedicamos a componer canciones en este país. Como poeta es el mejor, y siempre lo será. Al mismo tiempo, cuando yo ya con 16, 17 empezaba a dar conciertillos ya en los centros juveniles que se fueron creando en los barrios, en las parroquias obreras, ya empezaba a oír hablar de compañeros que a lo mejor llevaban ya 2 años antes que yo, que eran un poco más mayores, que venían todos de tener estudios, de ser universitarios, Hilario Camacho, Elisa Serna, Adolfo Celdrán, Pablo Guerrero, allí, de la gente cercana de Madrid, y empezamos a coincidir, y se dio el momento donde hubo un trasvase, ellos empezaron a venir a los barrios, y yo empecé a ir a la universidad. Yo la primera vez que canté en un colegio mayor tenía 21 años, o sea que tardé más que ellos. Pero es verdad que yo desde los 17, el mes de vacaciones, empecé a viajar, ese mes me iba a Europa,
a cantarle a los emigrantes españoles, a los centros españoles en la emigración, ¿no? Y la primera vez estuve en Francia, estuve en París, estuve en Lille, y todo en torno a los curas, todavía. O sea, existía la organización La JOC, la Juventud Obrera Cristiana, a la cual yo pertenecía, y era responsable en Vallecas de 5 grupos de jóvenes, ya con 18 años. Pero yo me fui a Bélgica, donde estaba el presidente internacional de la JOC, que era un español, Enrique del Río. Enrique del Río era de Cuatro Caminos, militante de toda la vida, y el que acabó siendo mi manager, Rufo, durante 17 años, era cura obrero, que había estudiado para cura obrero y que no fue cura, que fue mi manager, era amigo de la infancia de Enrique del Río y Cuatro Caminos, cuando Cuatro Caminos era un barrio de obreros, era un barrio pobre, era un barrio luchador, ¿no? Que nos contaban historias curiosas de años históricos. Y entonces esa primera salida fue maravillosa, porque claro, era vivir un mes fuera de aquella España cerrada y en silencio, a ir a democracias de países donde había libertad para todos, pues era una lección, ¿no? Y al mismo tiempo coincidías allí con gente muy interesante. Recuerdo haber conocido a Enrique Barón, que era un abogado laboralista de la USO, dando un curso de sindicalismo a los trabajadores en Alemania, trabajadores españoles, ¿no? Entonces todo eso también fue ayudándome a crecer y a creer en lo que hacíamos. En muchos casos, algunos de los cantautores de tu edad volvieron, de tu edad o similares. Yo estoy pensando en Carlos Cano, Lluís Llach, o en La Bordeta es mayor que tú, pero es verdad que ellos hacen un tránsito en esa época y vuelven su mirada hacia su tierra, ¿no? Carlos Cano con el verde, blanca y verde, Lluís Llach, ¿no? Que han tenido siempre un compromiso muy claro. Pero sin embargo, en tu caso, en aquel momento, tus canciones, las que empiezas a hacer, están muy enraizadas con los movimientos del extrarradio de donde tú vivías, ¿no? Aquí tienes uno de los discos de esta época, ¿no? en la que tú, por ejemplo, cuando se producen aquello del plan parcial en Vallecas, ¿no? De repente tú sales en aquella televisión donde había apenas un par de canales con una canción que hay un montón de gente cantándola a tu alrededor, que está en YouTube, lo puede ver cualquiera, y se produce, de repente se arma la marimorena, ¿no? Te conviertes en una persona que con un gran foco mediático, ¿no? En un momento donde tú venías de un cierto anonimato. ¿Cómo viviste eso? Lo que pasa es que los que tú has nombrado tienen su raíz de vida y musical en sus tierras, en sus regiones. O sea, yo salgo con 7 años de Berzocana. Pero tú vuelves luego a Extremadura, pero no en aquel momento. Pero no en ese momento. O sea, yo soy vallecano. Yo en ese momento, a partir de mis 15 años, mis 16, cuando me hago cantautor, yo soy extremeño y lo digo, y siempre sale Berzocana. Pero yo soy vallecano, y el tipo de canción que yo hago tiene mucho más que ver con la lucha obrera, con la fábrica, la huelga de Pablo Neruda. Quiero decir, yo estoy en un momento donde la propia vida de ese barrio es tan fuerte que tus raíces son tus raíces, pero no inciden en tu realidad cotidiana, en tu música. Es decir, yo me acerco a nuestra tierra desde la necesidad de reencuentro en los años final de los 80, cuando hago Flor de Jara por primera vez, ¿no? Pero hasta entonces yo he sido un cantante urbano, un cantante de barrio, un cantante obrero, un militante de la canción. O sea, yo no podía, así como Pablo Guerrero, cuando sus primeros discos tienen que ver con el folclore de su tierra, aunque luego evolucione y haga otras cosas, pero esa identidad de donde él viene y de donde él nace, eso queda plasmado en sus primeros trabajos discográficos, ¿no? Dulce muchacha triste, El Valle del Jerte, que ya es nombrado en canciones suyas. O sea, en la época primera de Pablo Guerrero es ese sentimiento de región, que hoy es comunidad, pero de región, ¿no? Y de pertenecer. Y La Bordeta, por supuesto. La Bordeta es el que da identidad a una región entera, que es Aragón. Y hasta sus últimas consecuencias, porque nosotros podíamos haber sido políticos todos, yo por lo menos. Nunca lo quise ser,
pero podíamos haber dado el paso a la política, porque éramos tipos con lenguaje, con capacidad de comunicación, con capacidad de ilusionar, con proyectos de futuro, y podíamos haber estado ahí. Para mí, la Bordeleta fue un ejemplo toda la vida, o sea, llevar hasta sus últimas consecuencias, porque Luis ya lo ha llevado, ya ha sido diputado, pero en malas situaciones. Sí. No tiene nada que ver, porque eso era una revolución de señoritos burgueses, como es Luis ya, un señorito burgués. Bueno, ha pasado mucho tiempo, de todos modos, de aquellas canciones, pero sigues tocando, por ejemplo, la de Vengan a ver, ¿no? Y sigue sonando la rabia, ¿no? Y el tono de, no sé cómo decirte, ¿no? Por un lado, de desesperación, pero también de decir, aquí estamos, ¿no? De vengan a ver las escuelas y casas que podríamos hacer cuando te dice, vengan de una vez, vengan desarmados, no traigan sus perros, vengan de uno en uno, vengan, no amenacen, bueno, mejor no vengan, ¿no? Venga, váyanse. Nace de la rabia esa canción. Esa canción es una fotografía que no se me olvida nunca. Yo me fui a los 20 años al Cerro del Tío Pío con Eulogio, que era de mi amigo de colegio y mi amigo de política en el barrio, éramos los dos que más nos movíamos, y se viene luego a vivir también Rufo cuando deja de ser cura para ser manager. Cuando yo hacía la mili, que vivía ya en esa casa baja, en invierno había que ir al autobús hasta la avenida Albufera con las bolsas de plástico para no mancharte. Aparte que yo me había caído y iba escayolado a la mili, un rollo muy raro. Pero, o sea, yo iba por un monte hacia la avenida Albufera, que sale en ese documental de donde es esa canción que tú has nombrado, del Plan Parcial. Ahí vivían, eran chabolas y todavía cuevas horadadas en la tierra, y el programa se graba en el 77 y todavía estaban esas cuevas. Bueno, cuando yo escribo en el 75, vengan a ver, Vallecas 75, de pronto un día en el camino a mi casa, que no pasaba directamente por todas las chabolas, pero pasaba por un descampado de piedra, de pronto aparece una familia y hace un redondel con las piedras y unos cartones y se quedan ahí. Y yo estuve un mes entero, cuando iba y venía, viendo a esa familia, ¿no? Y llegué un día a casa con una rabia que me entró y escribí de un tirón el Vengan a ver, ¿no? Es verdad que nació de la rabia y al mismo tiempo de la ironía y de la impotencia. Es decir, los políticos estaban tan alejados de la realidad que era una invitación que yo les hacía, ¿no? Pero para que... Hay una reflexión que yo a veces hago con mis hijos. Es verdad que la música es un instrumento que está hecho en muchos casos para hacer más hermosa la vida, pero también la vida sería mucho más triste sin música, eso es evidente, ¿no? Pero hay música, y hay música comprometida en tiempos difíciles, como es la que tú haces ahí, que ha llevado aparejada en muchos casos el ostracismo, la cárcel, la muerte. Estoy pensando en Exilio, ¿no? En Víctor Jara, Jorge Cafrune, Alfredo Citarrosa, José Alfonso, Violeta Parra, toda esta gente que para quienes la música era una forma también de revolucionar, era un arma cargada de futuro, pero era un arma diferente y que muchos de ellos lo pagaban con su vida, ¿no? Entonces, cuando a veces se banaliza la música, yo siempre pienso en todos los que habéis luchado desde ese compromiso donde la música era otra cosa. Nosotros en el año 73, que vivimos lo de Víctor Jara, cuando aquí los fantasmas estos en el 81 pegaron el golpe, pensaba que pudiera pasar. En las listas a los que había que fusilar estábamos los cantautores. Yo en mi barrio era el primero, desde luego, y en otras listas de Madrid. Pero en la lista del tendero fascista de la esquina del barrio donde vivía, comprobado luego con los años, estaba el primero, ¿no? Eso era así. Pero bueno, sabíamos a lo que jugábamos, ¿no? Y nos jugamos. A mí cuando vienen a detenerme a las 3 de la mañana a casa de mis padres, y tuve la suerte esa noche de no dormir allí, me salvé de no ir a los calabozos de la DGS que me hubieran puesto. Pero me pusieron luego otro día en la Guardia Civil del Pueblo Vallecas. Quiero decir, yo creo que el compromiso desde la canción no es más que el compromiso de los obreros del metal, de los obreros de la construcción, de los estudiantes, de aquellos que se jugaron su vida y se jugaron sus horas y sus días para la colectividad.
desde la generosidad y el altruismo, y ese es el valor o lo que yo creo es decir, para mí no hay etapa en mi vida más importante que aquella. Yo no volveré a vivir lo que viví en aquellos años, en aquella década y pico de mi juventud, ¿no? De aquella corriente que te arrastraba hasta el punto de que cuando me retiré mi crisis personal era, más allá de lo político, era saber si yo gustaba por mí mismo o porque aquella corriente era tan fuerte que daba igual lo que hiciera, ¿no? Como cantase, como que dijera, porque yo lo veía, había cantantes malos que decían 4 palabras y la gente y se levantaba, ¿no? Pero sin embargo, fíjate, aquí al lado, en Portugal, con Zeca Alfonso y Grândola Vila Moreira, conseguían hacer el inicio de la Revolución de los Claveles, ¿no? Claro. Con su música, ¿no? No, aquello fue un fíjate que también es rondando aquella época, ¿no? No, antes, 75. Aquello fue en el 74, 75. ¿no? Y fue un espaldarazo para la lucha aquí en España, en todos los sentidos. O sea, a mí, yo lo he contado muchas veces, yo estaba en Alicante en un congreso cantando para 500 jóvenes de la península ibérica de la JOC. Y en ese momento han entrado, que había portugueses, en ese momento han entrado 2 gritando que ha habido un golpe en Portugal y creíamos que era un golpe fascista del ejército. Y era un golpe del pueblo. Y era un golpe para acabar con la dictadura. Y era un golpe del pueblo. Claro, aquello fue mágico para nosotros. Yo había conocido a José Afonso por primera vez en el 73 en el San Juan Evangelista, que vino a cantar por primera vez. Y vamos, para mí ya era un ídolo antes de la Revolución, porque para mí hay un antes y un después de conocer la música portuguesa. O sea, tanto es así que todo mi mundo a partir de ahí ha sido guiado por esos conceptos. Cuando vuelvo a grabar Fidelidad en el 75, los arreglos los tiro para atrás, eran de orquesta, y yo al segundo llegué tarde, estaban grabando 2 canciones, y cuando llegué dijo, no, esto no es lo que yo quiero. Yo lo había hablado con el arreglista, yo le había enseñado los discos de José Afonso, yo quería ser José Afonso. y no podía serlo en aquella época, pero hay influencias. En mi música ya, en mi disco Valleca, se quedan a grabar Fausto y Vitorino, son 2 cantautores jóvenes, y tiñen mi disco de adufes, de coros como ellos sabían, acordeones. Ya estaba ahí, el disco empezaba con una canción de José Afonso, a la muerte de Franco. Cúbrete canalla con la mortaja, hoy el rey desnudo va, desde hace 1000 años los viejos tiranos mueren como tú. Así empezaba el disco de Valleca. Fíjate. Ahí luego pasa esa época de crisis de la que hablas, ¿no? Cuando ya llega la democracia, hay un periodo donde mucha gente te conoce por el tema de las coplas de ciego, ¿no? Que salías en televisión y las cantabas, ¿no? Eso es a la vuelta. A la vuelta, ¿no? Y luego, como tú decías, en el 88, ya vuelves sí que ahí pones la mirada en Extremadura, ¿no? Con la canción de Flor de Jara, ¿no? Que, si no estoy equivocado, tú la mencionas a tu madre, a tu madre Nicolasa, ¿no? Haz de encender una estrella. Ese disco se llama Aguas Abril y es el primer disco donde yo, por primera vez, creo que en todas las letras mías de ese disco, que son la mayoría por primera vez, yo me cuento. Yo había empezado ese año a escribir por un diario todos los días. Venía a las 6 de la mañana del Elígeme, que era la época del Elígeme, que cerrábamos a las 4 el bar y nos quedábamos los cantantes allí con las guitarras, salíamos de allí de madrugada, pedos perdidos. Y yo empezaba a escribir todos los días. Y es ahí donde empiezo a tirar de un hilo hasta nuestros días, donde la memoria juega un papel importante y donde hay un acercamiento ahí, a la necesidad de volver a tus orígenes. Y eso está escrito en Berzocana, porque yo me venía a ver a mis padres, que ya debían estar a punto de jubilarse, o me venía a su casa aquí en verano, y recuerdo haber escrito Flor de Jara sentado en la puerta de la casa de mi padre, ¿no? De madrugada, a las 3 de la mañana, sin nadie en el pueblo, ¿no? Estoy solito ahí escribiendo. Pues tuvo que ser un gustazo, ¿eh? Luego, más tarde, yo creo que hay un encuentro que desde el punto de vista de la gente que te hemos seguido, que es fundamental, creemos, ¿no? Por lo menos yo creo que es el encuentro con Pedro Guerra. Me parece un punto de tu trayectoria
donde su encuentro te aporta, además de mucha musicalidad, te aporta mucha poesía, ¿no? Y ahí aparece aquel libro que era Diario de a bordo, aquella canción, Claro. Ángel Caído tan extraño. ¿Cómo se produjo ese encuentro con Pedro? Porque sí que Pedro viene de esa otra generación, Ismael Serrano, Javier Claro. Álvarez. Todas las generaciones han venido, han llamado a la puerta de mi casa, todas, hasta la última de mi hijo Pedro, pero todas han llamado en etapas diferentes de la vida, la de los 80, el Batanero, Javier Bergia, en los 90 Pedro, Ismael, Javier Álvarez, todos han pasado por mis manos. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí, quiere decir que yo estaba en los bares. Yo que no era cantante de bar, porque yo vengo de otra historia, de la militancia, de los barrios obreros, de las universidades. Aquellos escenarios se pierden a final de los 70, nuestros escenarios se desaparecen y tienes que competir. Yo en los 80 iba con banda y a veces ni tocaba la guitarra y bailaba que Flor de Jara. Un día en los Ars de la Vera he desaparecido. Yo hacía un baile a lo Peter Gabriel en el intermedio de Flor de Jara y yo tiraba para arriba con las rodillas como Peter Gabriel. Iba con pantalones africanos y en una de esas era un conglomerado así que lo habían tenido al sol y a la lluvia y desaparezco del escenario. Y la banda, que eran 6 músicos, una alemana tocando el piano, siguieron tocando, no se dieron cuenta de que yo había desaparecido, ¿no? Quiero decir, los 80 son años difíciles, pero al mismo tiempo para mí es un reto. Es decir, yo vuelvo con disco Amanecer, no me quieren, voy a las radios y me dicen: tú ya no tienes razón de ser, se ha muerto Franco, vete a la mierda. Más o menos esta es la historia. Me salva el ciego, me llama un tal Amestoy para cantar canciones políticas que me estaban negando con la guitarrita en la calle, componiendo 2 cada semana. Y aquel personaje arrasa en todos los hogares, porque yo era conocido en la izquierda, los que eran de izquierda, ¿no? Pero ese personaje entró en todas las casas, Claro, la televisión de los aquella domingos después del telediario, ¿no? Pero los 80 de alguna manera para mí es una escuela de aprendizaje. Yo me forjo ahí también y lucho por mi espacio, por decir: de aquí no me echa nadie, o sea, yo he vuelto y aquí no me van a echar los que piensan que porque fui un luchador contra Franco y un panfletero, si quieres llamarme, no tengo razón de estar aquí, todo lo contrario. Y entonces son años de aprendizaje y de equivocarte algunas veces, y descubrir al final de los 80, cuando ya empiezas a saber contarte, pues que no merece tanto la pena saltar y nada, sino que vuelves a tus esencias. Y ahí empieza un camino con el directo de la Torre de Babel de Cáceres, el directo del Teatro Romano en el 92 y en el 96 Diario de a bordo. Pedro venía del taller canario, venía a Madrid y me llamaba: Luis, ya, voy a hacer esto, ¿qué tal? Nos vemos, y nos veíamos. Y en una de esas conocí a su hermana. A Lourdes. Bueno, porque él venía a vivir a casa de su hermana a la calle Mayor, su hermana estaba en Nueva York, había tenido un niño hacía 1 año y medio, no sé qué, iba y venía, y nos conocimos, y ahí surgió el tema. Entonces yo me voy a Tenerife a enrollarme con su hermana y le doy mi diario. Y Pedro dice, todavía vivía como cuando era estudiante, en la laguna, en un piso con chavales. Y de pronto Pedro en 15 días me trae 18 músicas de poemas míos, de mi diario, musicados, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo que yo quería aprender y que estaba aprendiendo desde los 80, porque ya todo esto yo nunca he dejado, yo nunca me he repetido. Yo he querido siempre hacer cosas y aprender y tirar para arriba en lo musical. Y yo venía aprendiendo a cantar de Milton Nascimento en mi casa con los discos, Javan, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Había dado el salto de los portugueses a los brasileños. Y de pronto Pedro Guerra, con su guitarrita, estaba haciendo acordes y estructuras de canciones como aquella gente, y en español, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tengo mucha tesitura. Yo había ido a clases ya en los 70. A mí me decía mi profe que yo podía cantar ópera si quería. Y de pronto las canciones, las melodías de Pedro y las armonías de Pedro me hacen que mi voz se dispare y cantar bonito, ¿sabes? Y me abre ahí una escuela que yo he continuado, sin Pedro. O sea, luego yo hago Por el mar de mi mano, luego hago Soy, luego hago Pásalo, luego hago Saramago.
luego hago otro de Saramago, que fue de los cantautores, y creo que es a partir de ahí, de Diario de a Bordo, donde está el Luis Pastor de hoy, ¿no? Si tú le pones a alguien, mira, escucha a Luis Pastor Vallecas, venga, no, con la voz engolada de los curas, ¿sabes? No se parece en nada a cómo yo soy capaz de cantar ahora. Es curioso. Luego salió, como decías, Por el mar de mi mano, ¿no? Y ahí en aquella canción, en las primeras estrofas, aparece cantada por un niño. Eso es culpa de José Afonso, del portugués. ¿Sí? José Afonso tenía un disco, como yo admiraba a Seca, y éramos amigos ya, donde su hijo Pedrito, con ¿también? 8 años canta Maravilla, maravilla, ya bellos ves danzar, entra el agua en la porta. Una canción parecía infantil, que era una canción de una obra de teatro. Y siempre pensé, digo, yo cuando tenga un hijo le voy a hacer grabar. Y yo había tenido un hijo antes que Pedro, sí. Juan, que se llevan 3 o 4 años. Pero en esa época yo me separé y no me dejaban a Juan de vez en cuando. Juan, cuando era bebé, yo le eduqué, el año y medio primero era percusionista. Le eduqué todo el día con los tambores en el suelo. Me lo llevé a Cuba un mes y en la casa donde vivíamos, todas las cacerolas, las tapaderas las tenía en el suelo, estaba todo el día racatacata. Luego no ha sido percusión. Pero Pedrito, cuando jugaba, cuando iba en pañales y gateaba, había una caja de ritmo, así una cosita así de estas de niños, y entonces él iba por el pasillo, pero con un movimiento y un flow que decía. Y yo le veía jugar ahí cuando estaban en sus rincones, y él siempre estaba cantando, se parecía a mí, se jugaba y cantaba. Y digo, este cabrón va a ser de los míos. Y entonces le llamé, vamos, le hice grabar Por el mar de mi mano. Con la voz engolada, casi diría que tenía angina, ¿no? No, tiene la voz que ni afina ni tenía 3 años. Yeah. Ni afina ni desafina. Sí. Hay una cosita tan tierna que las mamás de los amigos que tenían niños decían, pónmelo otra vez, pónmelo otra vez. De todos modos, hablando, y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Hablando de tu hijo, tiene que ser emocionante, yo creo que es emocionante para ti y para todos, ¿no? La trayectoria que está teniendo Pedro Pastor, ¿no? En estos últimos años, el reenfoque de tu profesión, cómo el cantautor se reinventa, ¿no? Y también sigue con su compromiso, también aporta su sensibilidad y el respeto. A mí lo que más me gusta, no es lo que más me gusta, ¿no? Pero me emociona el respeto que tiene hacia ti, ¿no? El respeto que tú tienes hacia él, la admiración que él demuestra hacia ti cada vez que cantáis y la admiración que tú tienes hacia él, ¿no? Me sorprende mucho porque es una... Cada vez que habláis, cuando sacasteis Abril del desamor, Los olvidados, o cuando habéis salido cantando Mi libertad, o cada vez que vas a cantar con él a sus conciertos, me llama mucho la atención ese respeto y esa admiración que os tenéis. Para mí fue una sorpresa lo de Pedro, o sea, yo le hice cantar con 3 años y es verdad que él siempre ha estado con nosotros, porque los otros 2 hijos, el de Lourdes y el mío, tenían otros padres y otras madres, y llegaba agosto y se iban con ellos. Y este se sentía el desgraciado porque solo tenía un padre y una madre. Fíjate al revés de cómo se piensa en la sociedad, ¿no? Yeah. Y él se venía al camión de la Junta, estaba siempre con nosotros, vendía los discos con 7 años, ¿no? Era un fiera. Claro. Y luego en casa sí era un muchacho que se le veía, siempre estaba con el oído puesto, con los amigos que venían, cantantes, actores, siempre estaba con el oído pegado. Y el día que despega, a partir de los 13 años, que se va a un campamento de una gente de un barrio de Aluche, se va con 13 años, habíamos empezado a tocar la guitarra en esa época con un vecino que había venido de Miami, que había sido novio de la mamá de un amigo nuestro, de los niños, que es bailarina de flamenco, y hacía 30 años que habían sido novios y se habían juntado, y este hombre tocaba muy bien la guitarra y venían a casa y nos enseñaba a rumbear, yo también me apuntaba, y Pedrito empezó por ahí, Pedrito le gustaba estopa, le gustaba todas esas cositas, y entonces para mí Pedro ha sido una sorpresa, para mí más que para nadie. Yeah. Cuando yo he escrito en esos años que fue de los cantautores, esa pregunta, de pronto tenía una respuesta que era mi hijo. Que era tu hijo. O sea, y se lo he dicho, el otro día se lo dije en un programa de estos que llama a la gente, que mandas un WhatsApp, y que me dijeron que si yo quería decirle algo a mi hijo, y se lo dije así y así. Tú tienes una voz que has hablado antes, ¿no? Esa voz que podías hasta cantar ópera. Pero ¿qué tiene Pedro que te sorprende, ¿no? ¿Qué es la cualidad que podías decir que tienes? La primera, su capacidad
su capacidad de escribir y de contar lo que cuenta, no ahora que ya tiene 29, no, lo que cuenta con 16 años. O sea, las letras que escribe a esa edad me dejan con la boca abierta. Es decir, para alguien como yo, que le ha costado una vida aprender a escribir, que tu niño, porque ya con 15 me lo hacía, cuando ya sabía tocar la guitarra, venía de guitarrista con su madre y conmigo, y yo le dejaba cantar en mis conciertos 2 temitas. El tío se fue soltando. Pero ya en esa época me decía, estábamos en el salón, dice, ahora bajo, padre, voy a hacer una canción. Y subía a su habitación y en 20 minutos bajaba con una letra y una música. Y digo, ole, ole, ole. Pero me ha sorprendido no solo esa capacidad de síntesis y capacidad de tener un criterio personal sobre la vida, sobre tantas cosas de las que él habla, desde la ternura al cariño, a la denuncia de situaciones injustas, al ponerse en el lado femenino constantemente y hablar en femenino, tantas cosas que están en su discurso. Es decir, que lo que me sorprende también es esa madurez de un chaval que lo tiene claro desde el primer día y que aprende como aprendí yo, pero en una nueva realidad social y en un mundo más cercano. O sea, él lo que hace es, lo que para mí era irme a cantar a los emigrantes españoles un mes, él coge a partir de los 17 su mochila, su guitarra, 3 meses en Latinoamérica, él solo. Allí hay un chaval que en internet, oye, ¿me das casa? ¿Dónde se puede cantar en esta ciudad? No sé cuánto. Así empezó. Y ahora va a Buenos Aires y 1000 personas pagan por verle. Y va a Colombia, a Medellín, a Bogotá y llena los teatros. Y lo que le queda. Y sobre todo es eso, es decir, él es la coherencia, la seriedad, la profesionalidad. O sea, se lo toma más en serio que yo por todos los lados. Bueno, pero es que lo ha mamado desde chico, ¿no? Con vosotros, ¿no? O sea, hombre, yo no lo sé si yo... Por lo menos es que a uno cuando yo babeaba con mi niño con 16 años, claro, eso me hacía luego pensar en mí. Digo, pero Luis, si tú con 16 años, tu primer artículo de prensa lo tienes a los 16 años y trabajabas en una oficina y en tu casa no había guitarra, ni había libros, ni tenías un padre. Mi padre cantaba coplas y cantaba muy bonito, pero nunca me enseñó nada, ¿no? Pero Pedro para mí yo me derrito con él. Bueno, pero yo creo que todos los que os ven, ¿eh? O sea, que creo que es una relación muy especial para todo el mundo que os ve, ¿eh? O sea, y es de verdad, o sea, y es de verdad, sí. O sea, Pedro Pedro se fue de casa cuando pidió el año sabático a los 16 para decidir si se quedaba o estudiaba. Se fue de casa 1 año y medio con los Sudón, con Suso Sudón y con su hermano, que es cantautor, al lado de Vallecas, en la calle Seco. Allí estuvo viviendo 1 año y medio. Suso, que es el que hace los recitados. Sí, señor, y ahí se iba al Libertad, al micro abierto todos los martes, y ahí se fue formando, porque su madre canta muy bonito, y su madre le ha enseñado también a cantar, porque él no sabía hacer voces, desafinaba un poco al principio, pero ahora mismo Pedro para mí es la hostia. Vamos a cerrar ese paréntesis, ¿no? Antes estabas hablando de la influencia de la música portuguesa, ¿no? Y no solo portuguesa, ¿no? Sino de todas las áreas que ha tenido Portugal, relación Mozambique, Cabo Verde, Angola, ¿no? Eso era una cuestión, cuando te escuchábamos cantar siempre hacías estos ritmos, este tipo de cosas que tú decías, esto es africano, ¿no? Yo y bromeo, claro, que digo que soy afromeño, africano. Eso. El fado en Portugal es como la copla en España, como el tango en Argentina, ¿no? Sí. Y Amalia Rodríguez, a quien le dedicas uno de tus canciones, es como su Carlos Gardel, ¿no? Tú has cantado con Dulce Pontes, con Cesárea Évora, yo Alfonso, has tratado a Saramago, que tuvo que ser, eso daría para otro programa, porque a todos nos encantaría haber tenido la oportunidad de hablar con una persona como ella y compartir tanto tiempo. Cuando publicaste tu último disco, Extremadura Fado, yo creo que pensábamos todos que era algo natural en tu trayectoria, ¿no? Incluso que has tardado en llegar ahí, ¿no? Claro. Aunque luego buena parte de Extremadura Fado lo hayas enfocado hacia esa relación, pero sí que donde ya has buscado una simbiosis más clara, ¿no? Totalmente, ahí. Yo creo que ese es el disco que le debía a nuestra tierra y el que yo he sabido hacer, pero de una forma natural. O sea, yo podía haber hecho un disco de copla en lugar de fado. Nunca has cantado copla, a pesar de que es lo que escuchabas de chico. Y es lo que cantaba de chico.
pero yo cerré ese grifo. Y el fado yo tampoco lo oía. En los años 70 ni los portugueses, ni José Afonso, rehuíamos del fado y de la copla porque en las dictaduras se habían apropiado de esas señas de identidad. Y quizás nos equivocábamos porque una vez que acaban las dictaduras, esa música tiene tanto valor y tanta fuerza, y hay coplas que vienen de la República y que hayan sido utilizadas en el franquismo, son para quitarse el sombrero, ¿no? Que había gente ahí muy, Valderrama, yo que sé, Angelillo, Antonio Molina, claro. Hacían canciones, muchas de ellas, Claro, que tenían compromiso dentro de lo que se podía hablar y contar, ¿no? No, para mí es... no es una asignatura pendiente en tu trayectoria. No, porque he compuesto muchos en estos años, es decir, ya antes de Extremadura Fado, hay fados en mis discos anteriores, más de 4, más de 5, más de 6. Luego he estado componiendo para Juan Valderrama. El día que nos conocimos me habló de su padre, y venga con su padre, porque era un espectáculo que él hacía contando la vida de su padre. Y mi padre cantaba a Juan Valderrama como nadie. Y de pronto hubo ahí un encuentro que yo le escribí al llegar a mi casa, la canción Soy que me hice a mí, se la escribí a él, una canción que se llama Me llamo Juan Valderrama, casi en ese sentimiento, ¿no? Enraizando la rama del mismo árbol, de los dolores de abril, del parto de su madre, se llamaba Dolores. Le hice una copla preciosa, que le hice la letra solo, se la mandé, y a los 3 meses un día bajaba en la guardilla de Rivas, recién levantado, y cuando bajo voy al váter por la escalera y me oigo a mí cantar Me llamo Juan Valderrama. Y digo, ya está. Fui al magnetofón y la grabé. Sin guitarra y sin nada. Pero esa asignatura pendiente, yo creo que ya no está, o sea que es verdad que yo cerré y yo me prohibí a mí cantar Madrecita María del Carmen, porque me salía sola cuando tenía 15 años, 16, cuando empezaba con las rojerías, ¿no? Pero yo me he prohibido a mí la copla, hasta un momento de la vida en que eso es como si cierras un grifo y la goma se pica. Se picó la goma y empezó a salir solo en las composiciones, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que transito por muchas músicas. Y hoy día pues para mí es muy fácil porque nunca he hecho casi, salvo en estos últimos 20 años posiblemente, nunca he trabajado mi música bajo esos patrones y esas raíces, ¿no? Y entonces hacer un bolero, hacer una ranchera, hacer un tango para mí es muy fácil, me sale solo, porque está en el disco duro, está en el disco duro de la infancia y no lo has aprovechado, ¿no? Tú eres músico por encima de todo, pero creo que también cada vez eres más poeta. Es así, de hecho hemos venido y estabas ahí. Ya me gustaría. Yo creo que sí, ¿no? Cada vez eres más lírico. Soy un pequeño poeta, soy un aprendiz de poeta que tiene la suerte de ser un ser musical o haber nacido con eso y lo ha desarrollado, ¿no? Pero, joder, ser poeta, chapó, que cuando te pones a leer otras cosas. Soy muy simple, soy muy visceral, soy muy intuitivo en todo, tanto en lo musical como en lo poético, pero es verdad que he sido capaz de sintetizar y analizar a lo largo de estos últimos 40 años, en pequeñas dosis, momentos críticos del mundo, de la sociedad, de realidades fronterizas, de gente que está en los límites de la nada y que están en campos de refugiados. He sabido contar un capitalismo salvaje, destructivo, que es capaz de hacernos caer constantemente en la trampa de que este es el mundo posible y único, cuando es mentira, pero al mismo tiempo soy consciente de que hemos fracasado, que mi generación ha fracasado, que todos los sueños, las utopías de mi juventud y mi adolescencia han sido bonitos, porque durante ese camino hacia las conquistas de esos sueños, pues es lo importante, lo que has vivido, lo que has caminado, con quien has compartido. Pero sé que el mundo del siglo XXI es más injusto todavía que el siglo que dejamos atrás, posiblemente, y sé que en la espiral del nuevo mundo globalizado, pues estamos generando una forma de vida que destruye y que va a tener su fin algún día, pero que
que nadie es capaz de darle la vuelta. El capitalismo, o sea, el comunismo fracasa y renunciamos y se destruyen los países comunistas, aunque quedan sus dictadores, y por ejemplo hay muchos en estos momentos, pero el capitalismo fracasa constantemente y se retroalimenta y vuelve a crecer, ¿no? Y nunca cuestionamos que posiblemente ese capitalismo salvaje es el que nos está llevando hoy día a este mundo tan extraño que tenemos, ¿no? Y sobre todo a un sentimiento de que el futuro no está a la vuelta de la esquina como estaba antes, cuando éramos jóvenes, ¿no? Y de que el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos es una incertidumbre absoluta en estos momentos. Que casi se ha perdido el objetivo de esa utopía, ¿no? Porque antes decíamos no se consigue la utopía, pero a lo mejor el triunfo está en el camino. Claro. Pero aquí es que ya casi hemos perdido hasta ese enfoque, ¿no? Luis, ha sido de verdad que un placer, me hubiera encantado haber podido seguir, pero es que tenemos que acotar. No, yo quería... Yo me enrollo mucho. No, que va al revés. Me hubiera encantado haber estado, yo creo que daba para un par de horas más. Pero yo quería hacer el final, como estamos en internet y nos da esta posibilidad, arriesgarme a hacer una cosa un tanto extraña. Verás, yo cuando mi hija era pequeña, que ahora ya tiene 20 años, fíjate, yo le cantaba una canción para dormir que era de José Alfonso, que la cantabas tú, y que me gustaría cantarla contigo, ¿no? Empezar el comienzo y tú... ¿Cuál es? Yo te hago el comienzo, yo la cogía a ella y le daba así, le decía... Achécate a mi Marusa, chégate ben moreniña, chégate ben moreniña. Quero-me casar contigo, serás miña mulleriña, serás miña mulleriña. La 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 ira 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 iro, la 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 ira iro. La 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 ira 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 iro, la 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 ira iro. Me atreví. Llégate a mi Marusa. Bueno. Cantar galego se llama esa canción. Sí. Es en gallego la letra. Es en gallego, no es en portugués. La letra. Bueno, finalizamos. Si esto quedó mal, lo quitamos. Por los altos montes de mi nueva vida te verán mis ojos hacer la escondida. Por las altas peñas que me vieron ir, vuelve mi contento para ser feliz. Por valles y dehesas, por robles y encinas se busca mi alma, pájaro en su herida. Ya vuelvo al origen, al feliz momento, Madre Nicolasa, diosa de mi templo. Vuelvo a mis ancestros, más viejo y con canas, vengo a la Villuerca junto a Berzocana. Canción que me canta raíz y simiente, venero de tu agua, cántaro en la fuente. Vuelvo a la memoria, mi mundo perdido, si vas a Cabaña, aquí está mi nido.